Hermano, esta es la pregunta que el Espíritu Santo de Dios le pone a hacer al profeta cuando dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Porque el hombre debe de tener en cuenta siempre, hermano, que se va a presentar delante de Dios. O sea, que va a dar cuenta a Dios por su vida y por todas las cosas que hizo y que dejó de hacer en su vida. Entonces, por eso es que la pregunta que el Señor le pone a hacer a uno es: bueno, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Cómo agradaré a Dios? Eso es lo que uno debe de preguntarse, y en eso es en lo que uno debe de inquirir, hermano, en eso. ¿Cómo agradaré a Dios? ¿Cómo estaré delante de Dios? ¿Cómo estaré delante de aquel juez severo, para el cual nada hay oculto, y que juzga según justicia, y que no se amansa con regalos, sino que juzga según justicia? ¿Cómo estaré delante de Él? O sea, ¿qué le diré cuando me pregunte de esto y de lo otro? Entonces, pues, es la pregunta que se hace, hermano, que hace el profeta, pero porque esto es para todos, esto es para que uno lo entienda, cómo realmente uno debe de pensar, uno debe de sentir, uno debe de preguntar, ¿verdad? Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Tanto en la vida presente como cuando se vaya a presentar delante de Dios, hermano. Me presentaré ante Él, dice, con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿Se agradará de eso? ¿O de 10,000 arroyos de aceite que le presente? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? O sea, daré mi hijo, lo sacrificaré por mis pecados, por la codicia del corazón, por los adulterios, por las mentiras, por las injusticias, por las vanidades. ¿Daré mi primogénito por eso? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pero sin embargo dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto de manera general son tres cosas muy profundas, hermano, porque habla de manera general: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Está diciendo que es delante de Dios el verdadero sacrificio. Como dice la Escritura cuando dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová, allí en el Salmo 4. Dice: ofreced sacrificios de justicia. O sea, no sacrificio de animales, de carnero, no sacrificio de dinero, no sacrificio de la observancia de un día, no sacrificio de una norma, hermano, no sacrificio de un esquema religioso, ¿me entiende? Que si me lavo las manos 7 veces antes de comer, que si no me siento en una silla oscura, no ese tipo de sacrificio, ¿me entiende? No es sacrificio de que si no, porque no tengo, hoy no, el matrimonio no tiene intimidad conyugal porque hoy se van a congregar y va a tomar parte uno, el otro, o los dos, o son líderes, o lo que sea. No es ese sacrificio necio, hermano, no es ese sacrificio que no habla de un corazón conforme al corazón de Dios, no es ese sacrificio, sino dice sacrificio de justicia. Es lo que dice en el Salmo 4: ofreced sacrificios de justicia, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Porque ¿qué es un sacrificio de justicia? Un sacrificio de justicia no es un sacrificio que me haga ser recto delante de Dios. Un sacrificio de justicia es un sacrificio que muestra que mi corazón ha sido transformado. O sea, sacrificio de amor,
sacrificio de que yo sacrificaré lo mío por lo de mi prójimo, sacrificio de que yo me negaré a mí mismo por lo del Señor, ¿entiende? Sacrificio de que yo miraré por la necesidad del cielo. La necesidad del cielo es que las almas se pierden y van al infierno, y la necesidad del cielo es la salvación, la necesidad del cielo es la edificación. Sacrificio de que el prójimo está necesitado, está muriéndose su alma, y yo no hago nada, yo vivo en una vida religiosa, pero necesito entregarme al Señor para que el Señor, a través de esa entrega, pueda entonces obrar para aquella salvación. ¿Sí entiende, hermano? Sacrificio de justicia, o sea, no sacrificio de animales, eso es lo que dice allí, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. O sea, sacrificios de justicia, porque eso es lo que va a recibir Dios, ¿entiende? Y eso es lo que el Señor va a preguntar a cada cual. El Señor le va a preguntar a cada cual acerca de sus obras justas. Pero independientemente de que el Señor va a preguntar a cada cual acerca de sus obras justas, las obras de justicia solamente se pueden hacer siendo dirigidas por el Espíritu de Dios, o sea, siendo reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Si la persona se entrega al Señor para buscarlo con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente, con toda su fuerza, el Señor va a enderezarle su camino delante de él. Como dice también en Salmo 5:8, endereza delante de mí tu camino, endereza delante de mí tu camino. Guíame, Jehová, a causa de mis enemigos, y endereza delante de mí tu camino. Entonces el Señor le va a ser fiel para enderezar su camino delante de él y ponerle al necesitado y ponerlo a negarse a sí mismo. Lo va a poner en ciertos aprietos y dificultades para que aprenda a renunciar a las cosas vanas. ¿Ya entiende? Pero cuando la persona busca a Dios de todo su corazón, hermano, por eso es lo que el Señor manda es a buscarlo. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Pero más para pedirle sandeces y vanidades. Eso me dijo el Señor en una oportunidad. Que piense este pueblo que buscarme a mí es ponerse a pedir por todas sus mezquindades que piden. Entonces, buscarlo para hacer su voluntad, buscarlo para inquirir en él que él quiere, buscarlo negándose a sí mismo, buscarlo renunciando a los placeres del cuerpo, hermano, renunciando al mucho comer y beber, a los platillos exquisitos, renunciando al deleite de la vida temporal, buscarlo renunciando a su propio tiempo para entregárselo a Dios. Cuando eso se hace, entonces el Señor guía a la persona y le da entonces sus obras. Y esas obras son las verdaderas obras de justicia. Es el sacrificio de justicia. ¿Entiende? Como dice allá en el libro de Apocalipsis 19:8, que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, estas acciones justas son las que visten al creyente, pero estas acciones justas el Señor las da, el Señor las hace que el creyente las haga, el Señor guía al creyente a eso. Le cierra la puerta, siendo que Él es el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Entonces, cierra y abre. Le cierra la puerta que Él no quiere que el creyente atraviese, y le abre la puerta que Él quiere que atraviese, cuando vive en una completa humillación al Señor, por su voluntad, por hacer su voluntad, porque Dios ponga su corazón dentro de Él. Esto es lo importante. Y cuando eso es así, entonces se presentarán las situaciones. Entonces, le puedo poner como ejemplo, va a llegar la anciana a su casa enferma, adolorida, a las 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, a la madrugada, hermano, va a llegar la anciana, va a llegar el necesitado, y entonces usted va a tener entonces un corazón dispuesto para decirle, ¿qué necesita? Oremos por usted, sí, venga, vamos a orar, no importa, que tenemos que trabajar a las 6 de la mañana, eso aquí no es lo importante, aquí lo importante es el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a atender a esta persona. ¿Qué necesita? Que la llevemos al hospital, porque
no es que el Señor va a dar allí, no, tú tienes el poder para hacer todo, para sanar, para hacer todo. No, te va a poner persona que usted no lo va a sanar, sino que te lo va a poner a llevar al hospital para desarrollar en ti el amor, para desarrollar en ti la humildad, para desarrollar en ti esa entrega por el prójimo. ¿Ya entiende, hermano? Entonces el Señor va a poner eso. El Señor va a poner esa dificultad, y el Señor va a poner todo para que entonces la persona pueda verdaderamente desarrollar los atributos de amor, desarrollar los atributos de benignidad. ¿Me entiende? El fruto del amor, el fruto de la benignidad, el fruto de la bondad. Ya ve, porque eso es lo que dice, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Allí no hay sacrificio. Allí no hay un esquema religioso. ¿Entiende? Allí lo que hay es un corazón transformado. Entonces el Señor le va a poner de pronto a una persona que no tiene quien la atienda, no tiene hermano, un familiar que la atienda, no tiene una persona y está con cáncer muriéndose, y esa persona está a punto de irse para el infierno, porque aparte de que se está muriendo, esa persona no conoce, ¿entiende? Y de pronto quiere conocer la verdad de Dios y no la conoce, y se la va a poner en medio a ver qué usted hace. Ya ve. Y entonces allí usted se va a entregar por esa persona, la va a atender, le va a dar la palabra que de pronto usted tiene, que el Señor de pronto le ha enseñado porque se ha preparado. Y eso va a ser un sacrificio de justicia. ¿Ya entiende? Entonces, el Señor le va a poner una persona que vaya por la calle y delante de usted le pase una adversidad, caiga allí en la calle, no sé, se rompa un brazo de pronto, para ver qué usted va a hacer. Porque allí le va a desarrollar el amor. Allí le va a desarrollar a usted el interés por el prójimo, la necesidad de Dios. Aquella necesidad de Dios va a fluir en su corazón. ¿Ya me entiende? Allí se va a poner por obra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, el cual es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Pero ¿qué pasa cuando la persona lo que vive es una vida esquemática y religiosa? Una vida que él cree que cumpliendo ciertos estatutos como de decir nos falta un culto, como hacía, voy a ponerle en el tiempo antiguo, como hacía en el tiempo antiguo, ofrezco tales sacrificios, tales holocaustos, como decía el fariseo que oraba en pie consigo mismo y se daba golpe de pecho y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como no soy como los demás hombres, avaros, adúlteros, pecadores, ni aun como este publicano. Dice, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, hago esto, hago lo otro. O sea, ese sacrificio no muestra el amor de Dios. Ese sacrificio no muestra un corazón transformado, hermano. ¿Entiende? Por eso que dice, cuando viene el Señor, por eso que dice, allí en el Salmo 40, habla el Espíritu acerca de lo que vino a ser Cristo, de lo que venía a ser Cristo conforme a lo que pasó. Por eso que dice, Salmo 40, verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice? Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Cuál es el sacrificio? La gente confunde sacrificio con el ayuno. Eso no es sacrificio si Dios lo ordena. Eso es obediencia, porque a través de ese ayuno va a hacer Dios sus obras. ¿Ya entiende? Sus obras de liberación, sus obras de corrección, sus obras de abrirle los ojos a los ciegos. Porque eso es lo que dice acerca del ayuno. No es más bien el ayuno que Dios escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, que quebrantéis todo yugo.
O sea, que se pudran los yugos del diablo, que hagáis ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, que a través del ayuno Dios va a hacer esta liberación, va a sacar de las cárceles espirituales a los que viven en pecado, empezando por uno mismo que ayuna, lo va a ir perfeccionando. Eso no es sacrificio que dice sacrificio y ofrenda no te agrada. Es sacrificio que dice, doy diezmo de todo lo que gano. Ofrezco animales, holocaustos, lo cual era antes es ahora. Pero ¿cuál es ahora? Lo que era antes pero no es ahora. Pero ¿cómo se traduce ahora? Ahora no falto a un culto, pero no le importa si se muere el hermano cerca, el hermano lejos, que va perdido, errante y extraviado. No le importa si se muere espiritualmente la gente. No le importa si se van al infierno o no. No le importa si se mueren de hambre los hermanos, pero sin embargo nos falta un culto. Y cuando se presenta delante de Dios, ¿qué le va a decir? Señor, te presento mi asistencia, fue intachable, no faltó un culto. Y entonces el Señor le va a decir, muéstrame tus manos, muéstrame tus manos. Y cuando le muestre las manos, sus manos van a estar llenas de sangre. ¿Por qué sus manos van a estar llenas de sangre? Porque nunca se preocupó por el necesitado. Nunca se preocupó ni por su propio corazón para que fuera transformado. Nunca se preocupó por tener el corazón del Señor y la mente del Señor. Nunca se preocupó por ejecutar la justicia. Se preocupó por su esquema religioso. ¿Entiende? Nunca, Señor, falté un culto. Nunca dejé de diezmar. Nunca dejé de hacer esto. Nunca dejé de ponerme tal el atuendo como allí tú lo ordenaste. Nunca dejé, Señor, siempre corré, lo hacía con las manos así derechitas, así. Mira, me arrodillaba derechito ante el altar. Cerraba los ojos, Señor. Nunca. Esto es un sacrificio religioso. Y cuando el Señor dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. O sea que el Señor abrió los oídos del Señor, de Cristo, para que escucharan la voz de Dios, no el esquema de los hombres. Y dice, holocausto y expiación no has demandado, porque el Señor no demandó holocausto. Una cosa es que Él dijo que se dieran todos estos holocaustos, pero sus mandamientos principales no estaban enfocados a esos holocaustos. Sus mandamientos principales estaban enfocados a la misericordia, al amor, al entregarse por el prójimo. Su mandamiento principal estaba enfocado a negarse a sí mismo para recibir el corazón de Dios. Eso fue lo que David le pidió al Señor. Cuando David pecó delante de Dios, hizo aquella oración humillado, hermano, aquella oración de arrepentimiento verdadero. Lo principal una de las cosas que le pidió principal allí hay punto clave y fundamental en el Salmo 51 acerca de esta oración. Ahí hay puntos clave fundamentales. Una de las cosas principales que David le pidió, porque una fue que no quitara su espíritu de él. ¿Entiende? Que no quitara su espíritu de él. Y otra cosa fundamental, está en el Salmo 51. Verso 10. Otra cosa fundamental que le pidió fue, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo primero que la persona debe de buscar. Esto es lo principal que la persona debe de buscar. Ahora, no un corazón limpio, ni un espíritu recto conforme a la limpieza del hombre, hermano. No conforme a eso. No conforme a la rectitud del hombre, no conforme a la justicia del hombre, no conforme a la bondad del hombre, que es algo que viene por una conciencia social, no conforme a esas cosas, sino conforme a la justicia celestial, la cual no entienden los hombres. Por eso que dice allí, hermano, cuando dice el Espíritu Santo a través de David, pero habla de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Has abierto mis oídos. O sea, ¿por qué? Para escuchar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ahí está la justicia. Esa justicia va a transformar mi corazón. Esa justicia me va a dar un corazón conforme al de Dios. Cuando el Señor me hable
a través de las visiones, los sueños, las manifestaciones a través de las cuales se manifiesta el creyente que le busca, porque es así, él lo hace, Él lo prometió que se manifestará al que lo ame, al que lo busque. Cuando Él me dé a conocer lo que está en su corazón, cuando Él me hable, cuando tenga esa comunión, esa relación con Él, ¿verdad? Cuando Él me hable esas cosas, entonces yo voy a entender qué es lo que Él quiere que Él haga a cada momento, qué es lo que quiere que yo haga, qué es lo que Él quiere que yo haga a cada momento. Y eso va a ser la justicia del cielo. Por eso dice, has abierto mis oídos. De lo contrario, mi vida va a estar inclinada a una religión. Y esa religión lo que le va a presentar al Señor son sacrificios vanos. Que gente que piensa, hermano, que por diezmar allí hasta lo último, lo cual es bueno, pero sin embargo piensan que por diezmar allí justamente, exactamente, por eso van a agradar a Dios. Eso no es un mandato que da a conocer la limpieza del corazón. O sea, eso no es un mandato que da a conocer un corazón puro, porque sin embargo, mire, diezma, pero sin embargo es inclinado a las vanidades de la vida, y allá hay un corazón contaminado. ¿Con qué? Con vanidades, porque esas vanidades contaminan el corazón. Un corazón inclinado a la codicia de cosas temporales vanas, platillos exquisitos de comida, deleites y placeres temporales, vanidades ilusorias, pasiones juveniles, de las cuales el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo que no nos inclinemos a las pasiones juveniles, ¿verdad? Que seamos libres de las pasiones juveniles. Entonces, un corazón inclinado a las vanidades, un corazón que no se preocupa por el prójimo, un corazón que no se preocupa por su propia alma, por su propia transformación, es una persona que tiene en su corazón egoísmo, tiene envidia, tiene ira, guarda resentimientos, guarda rencor, hay lascivia, hay impurezas sexuales en su corazón, hay mentira, pero sin embargo va y diezma. Entonces cuando se presenta delante de Dios, es lo que dice aquí en el libro de Miqueas capítulo 6, cuando se presente delante de Dios, ¿qué justificará su pecado? ¿El diezmo? ¿Eso justificará su pecado? ¿El diezmo o su asistencia a la congregación o los muchos sacrificios que hizo? Porque ofreció cada mes, ofrecía, como en el tiempo de antes, poniendo un ejemplo, en el tiempo de antes, cada mes ofrecía 100 carneros, allí de pronto 70 becerros, de pronto 40 corderos de un año cada mes. Pero sin embargo, su corazón estaba lleno de todo tipo de cosa inmunda. Su corazón no era un corazón transformado a la imagen del Señor, ¿me entiende? Pero estaba lleno de sacrificios, estaba lleno de holocaustos. Esos holocaustos se traducen hoy en lo que se vive hoy. La persona llena de sacrificio, preocupada porque si esto se puede hacer, esto no se puede hacer, como personas preguntan, hermano, ¿y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer esto otro? ¿Y se puede tomar parte si se tiene la menstruación? ¿Y se puede? Mire, eso no habla de un corazón transformado. Eso eran las ordenanzas de la ley conforme a las cosas de la carne, a diversas abluciones y ordenanzas respecto de la carne, que no podían transformar el corazón, porque el hombre no tenía el Espíritu Santo como para entender las cosas. ¿Ya entiende? Y estas cosas fueron impuestas, dice así en el libro de los Hebreos, hasta el tiempo del fin. Porque estas cosas no pueden purificar la conciencia. ¿Me entiende? Por eso es que cuando viene Cristo hay un cambio de ley. Y ahora la ley, porque dice que habiendo cambio de sacerdote, es lo que dice, que habiendo cambio de sacerdote, es necesario que haya también cambio de ley. Este cambio de ley viene ahora con una ley del corazón, con la ley de la justicia. Eso que le dije está en el libro de los Hebreos, que habiendo habido cambio de sacerdote, es necesario que haya también cambio de ley. En el libro de los Hebreos capítulo 7 y verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
Porque la ley antigua te habla de una ley de que si la mujer da a luz varón, tiene que estar apartada durante 40 días. Y si da a luz hembra, tiene que estar apartada durante 80 días. Te dice que si está en su ciclo menstrual, donde quiera que se siente es inmundo. Y cualquiera que toque el lugar donde él se sentó, ese es inmundo hasta la noche. Lo que se acueste es inmundo. Y tiene que lavarse. Si tuvieron intimidad conyugal, la mujer y su esposo son inmundos hasta la noche. ¿Entiende? Eso es lo que habla la ley mosaica acerca de, con respecto a las ordenanzas de estas cosas que no pueden purificar la conciencia. Estas cosas que no pueden purificar la conciencia, estas cosas no transforman el corazón. Ese es el cambio de ley que hay. Cuando Cristo dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, habla de la ley del corazón, porque ellos no la cumplían. Habla de la ley de la justicia, habla de la ley de la humildad, de la ley de la rectitud, de la ley de negarse a sí mismo, de la ley que hace vencer al mal haciendo el bien, como él venció al diablo, al pecado, a la muerte, al infierno haciendo el bien, y lo bofeteaban y perdonaba. ¿Me entiende, hermano? Lo negaban y perdonaba. Amaba al que le aborrecían. Lo maldecían y no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa, dice, al que juzga justamente. ¿Entiende? Entonces, esta es la ley que él vino a traer, la del corazón de Dios. ¿A través de qué? ¿A través de sacrificios? No. A través de que el Espíritu Santo entre en el corazón del creyente que lo recibe y lo obedece. Y entonces el Espíritu Santo, a través de la búsqueda del creyente, empiece a guiar a ese creyente a hacer las obras que el Espíritu Santo le va mandando. Y el Espíritu Santo lo va poniendo a orar, lo va guiando en la oración, lo va poniendo a leer, le va enseñando la profundidad de las Escrituras, lo va poniendo a ayunar de continuo. No se trata de una vez que usted ayunó 3 días, eso no hace. Se trata de una vida de búsqueda del Señor, y a través de esa búsqueda lo va poniendo a hacer sus obras. Lo va llevando a un sitio, lo va llevando a otro, lo va llevando a renunciar a todas las cosas vanas y temporales, como el Señor me estaba ministrando, me estaba enseñando ayer algo y me hizo una pregunta que acerca de muchas personas que viven cristianos, me estaba hablando de cristianos que viven en codicias necias y engañosas, y que viven en abundancia de bienes, y que dicen ellos, todo esto me lo dio Dios, todo esto me lo dio Dios, todo esto. Y me preguntó, ¿se los di yo? Y él mismo, el Señor, me estuvo ministrando y enseñándome. Eso se lo dieron ellos mismos. Ellos por su propio esfuerzo lo buscaron. Y dicen que es para mí, pero todo eso es para ellos mismos. Porque todo eso es para sí mismos. Cuando comen, comen para ellos, no para mí. Y todo lo que tienen es para ellos, no para mí. ¿Entiende, hermano? Entonces, cuando esto es así, hay un corazón inclinado a la avaricia, pero cuando el Espíritu de Dios guía, el Espíritu de Dios te guía a dejar todas esas cosas, o muchas de esas cosas. Puede dejarte algunas cosas, pero que no te van a, que no hacen ningún efecto negativo en tu transformación, pero te va a quitar muchas cosas que tú dices que son de Dios, pero que sin embargo atentan contra la formación de Cristo en tu corazón. Y Él te va a hacer dejar todo eso, como le dijo al joven rico, deja todo lo que tiene y anda, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Entiende, hermano? Él te va haciendo dejar todo eso. ¿Por qué? Porque ya no vives para ti y no estás preocupado por esas cosas, estás preocupado por tu corazón que se ha transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces te dice, deja el estudio. Entonces te dice, deja ese carro, ándate a pie ahora. Te dice, deja ese trabajo. Te dice, deja esa casa, deja esa ciudad, deja esto, deja lo otro. Así te va llevando el Señor. Y así va haciendo a Cristo en el corazón. Y así entonces va transformando un corazón, hermano, que aprende a vivir en lo bueno y en lo malo. Que aprende a vivir en el hambre y en la saciedad. Que aprende a vivir humildemente. Que aprende a no codiciar cosas del mundo. Que aprende a amar.
que aprende a humillarse, que aprende a valorar lo espiritual y no lo terrenal, no lo temporal, hermano, que aprende a valorar la belleza del corazón del Señor y no la belleza física del cuerpo, que con una pequeña enfermedad es destruido. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuando el Espíritu va guiando a la persona, lo va guiando a hacer todo esto y lo va llevando a hacer todas estas cosas, lo va dejando, lo va guiando a dejar todas estas cosas para crear a Cristo dentro de su corazón. Pero la persona inclinada a la religión, la persona que piensa que por el estatuto religioso, la persona que piensa que por la observancia del día, lo cual no puede transformar el corazón, la persona que piensa que por la observancia de una u otra cosa, de que vamos a ir puros a la iglesia porque no nos vamos a contaminar de pronto comiendo esto, no nos vamos a contaminar de pronto, no, si tiene ciclo menstrual que no va a tomar parte. Nada de eso mandó el Señor. Absolutamente nada de eso purifica el corazón. Nada de eso. El Señor me hizo una pregunta acerca de la intimidad conyugal. El Señor me hizo esta pregunta. La intimidad conyugal, ¿qué es? El amor, digo yo. Y me dice, ¿y el amor es bueno o es malo? Y yo digo, es bueno. Y me dice el Señor, ¿y por qué lo ven los matrimonios como pecado? Y me hace esta pregunta. ¿El lecho sin mancilla es honroso o es deshonroso? Y yo le dije, es honroso. Y me dice, ¿y por qué piensan que porque tienen intimidad conyugal, hablando de matrimonio del Señor, no estamos hablando de fornicación ni de adulterio ni nada de eso, ni cosas por el cuerpo de impureza ni lascivosas, no. Y me dice, ¿y por qué entonces consideran que eso los contamina y que no pueden tomar parte o que no pueden hacer esto o que no pueden hacer lo otro para el Señor? Pero sin embargo, sus corazones están cargados de pecado, de injusticia, de egoísmos, de avaricias, de vanidades. Y eso sí los contamina. Porque eso es lo que dice la Escritura, hermano. El lecho sin mancilla delante de Dios dice que es honroso. Pero cuando la persona religiosa no entiende el corazón de Dios, eso está allí en Hebreo capítulo 13, honroso 13.1. Honroso, 13.1 no, 13.4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y si algo es honroso, ¿cómo es que eso va a contaminar al hombre espiritual? Eso no puede contaminar al hombre espiritual, hermano. Lo que contamina es la avaricia, el egoísmo, el resentimiento, la envidia, el celo, la codicia, la gula, la glotonería, que no pueden dejar de comer sus platillos exquisitos. El día que no come pollo o carne o pescado o alguna carne o algo, o sea, que de pronto sea exquisito para ese día, está mal. Eso sí es pecado. La avaricia del corazón, la codicia del corazón, el engaño del corazón, que le miente al prójimo para de pronto justificar su falta de una u otra forma. No tiene temor de blasfemar, no tiene temor de murmurar de los demás, no tiene temor de pronto de mentir para falsificar un documento, de pronto allí en su trabajo, en el país, lo que sea. No tiene temor de pronto de chismear. No tiene temor de su vida negligente que lleva. No tiene vida de oración, de lectura de la palabra. No tiene nada. No tiene temor de pasarle por alto al hermano primeramente necesitado, al prójimo. No tiene temor de nada de eso. Pues tiene temor de ir hay gente que dice incluso, hermano, hasta de orar después de haber tenido acto conyugal. O sea, un matrimonio del Señor. ¿Me entiende? Eso es una mente religiosa, una mente que no conoce al Señor. Por eso es que el Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, en Oseas 6:6, ¿verdad? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ya entiende?
misericordia más que sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos, porque los sacrificios no pueden purificar la conciencia. ¿Ya entiende? Y eso es un sacrificio vano, eso es un sacrificio necio, eso es un sacrificio de insensatos. Eso es no más que un sacrificio, el sacrificio de asistir a la congregación, el sacrificio de vestirme de una forma. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay cosas que sí son necesarias hacerlas, si el Espíritu de Dios te las guía a hacer. ¿Me entiendes? Si el Espíritu de Dios las guía a hacer, hay cosas que son necesarias hacerlas, pero que no son las principales, no son las importantes, no son las que forman el corazón del Señor en el interior del hombre. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos cuando le dijo: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Esto era necesario hacer, le dice el Señor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, hermano, sin dejar de hacer aquello. O sea, lo primero que uno va a hacer es buscar al Señor con todo su corazón y con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, entendiendo que su corazón es malo, entendiendo que su corazón está inclinado a la avaricia, a la impureza, a la codicia, a la enemistad, al engaño, a la mentira, al ganar mejor parte. ¿Me entiende? Que su corazón es de hombre, hermano, es carnal, porque no hay hombre que no peque. No existe hombre que no peque. Eso es imposible. ¿Quién podrá limpiarse a sí mismo? ¿Quién podrá transformar su corazón por sí mismo? ¿Quién podrá decir: limpio estoy de mi pecado, soy limpio, yo mismo me he limpiado? ¿Quién podrá hacer limpio a lo inmundo? Como dice en el libro de Job, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Qué es lo que no se puede hacer limpio, que es inmundo? El corazón. Nadie por su cuenta puede hacer limpio ese corazón. Mire, hermano, cuando el hombre entiende esto, el hombre se humilla ante Dios porque quiere la vida eterna y no quiere el infierno, y quiere agradar a Dios porque lo ama. ¿Ya entiende? Y entendiendo esto, vive humillado ante Dios, pero para que Dios le transforme su corazón. Para que Dios le transforme su corazón. No para que Dios vea que Él le cumple su sacrificio. Y cuando la persona hace esto, la persona, lo primero que está en su mente es ejecutar la justicia verdadera, la justicia del corazón. Lo primero que está en su mente es no pensar mal del hermano. Lo primero que está en su mente es no mentir. Lo primero que está en su mente es no guardar resentimiento. Y a lo que siente una pizca de resentimiento, porque le vino un mal pensamiento, un recuerdo de algo que alguien le hizo, y le vino de pronto una pizca de deseo de venganza, al mismo instante se arrepiente, le pide a Dios: Señor, líbrame, Señor, desarraiga de mi resentimiento, ayúdame a amar, a perdonar. ¿Me entiende? Entonces la persona va a estar preocupada por el amor, la persona va a estar preocupada por lo espiritual, por lo que hace que el corazón de Dios se forme en él, hermano. ¿Ya entiende? Porque busca al Señor, y entonces el Señor le va poniendo su mente, le va poniendo su corazón. Entonces la persona no va a estar preocupada por el cumplimiento reglamentario de la observancia de un día. No, porque como este día hay que guardarlo, este día, aunque se me muera un muerto al lado, aunque se me muera una persona al lado, perdón, me equivoqué, aunque se me muera una persona al lado, yo no lo toco, hay que se muera, como decían los fariseos. Esto es un corazón perverso. Esto es un corazón malvado. ¿Ya me entiende, hermano? No, porque como yo tengo que guardar la observancia del culto, no. Aunque me venga uno muriéndose ahí, que yo tengo que ir a orar por él, a libertarlo a su casa. No, yo tengo que guardar la observancia del culto. ¿Me entiende? Esto es un corazón malvado y perverso, como eran los fariseos con los que le contendían al Señor. Porque el Señor sanaba en día de reposo. Porque el día de reposo, la observancia del día de reposo no puede purificar la conciencia, no puede transformar el corazón, ¿me entiende? Pero el amor sí, el amor, y negarse a sí mismo, y entregar su tiempo por Dios y por el prójimo,
entregar su tiempo, o sea, entregar mi tiempo de descanso, entregar mi tiempo de comidas y bebidas y placeres, entregar mi tiempo de mis antojos, entregar mi tiempo para lo que es para mí, para Dios ahora, para el prójimo, entregar mis deseos. Eso es de un corazón transformado. Pero los fariseos no podían tener esto, porque para ellos el sacrificio era lo que agradaba a Dios. Y por eso que el Señor dice, hermano, que misericordia quería y no sacrificio, porque no la tenían. Estaban llenos de sacrificio, como hoy. Están llenos de sacrificio. El sacrificio del culto, el sacrificio de la vestimenta. Y vestidos de oveja, están llenos del diablo por dentro, hermano. Están llenos de injusticia por dentro, vestidos de oveja. No es que no haya que vestirse de oveja, porque lo aclaré, mira cómo el Señor dice. El Señor lo dice claro, dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Por eso que el Señor les llamó sepulcros blanqueados. Piensan mal contra el hermano, están envenenados por dentro. Pero oiga, están vestidos de pies a cabeza como oveja. ¿Cómo ve? Por eso que el Señor dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que lo demás también sea limpio. Vosotros os mostráis limpios a los hombres, pero por dentro estáis llenos de maldad y de toda injusticia. Y por eso le dijo, sepulcro blanqueado, apestan. Un sepulcro huele bueno, un sepulcro apesta. O sea, el peor de los olores posiblemente de toda la tierra, hermano, porque olor de muerto. Entonces por eso el Señor le pone como ejemplo el sepulcro blanqueado. Pero por fuera es hermoso, porque lo hacen de una forma tan allí detallada, tan esmerada, tan cuidadosa y de un diseño bien hermoso para honrar al muerto y demás. Pero por dentro apesta a muerto. Ese es el hombre que trata de observar una u otra cosa, y observando una u otra cosa, y dejando y pasando por alto la búsqueda de Dios, para que Dios lo guíe en todo, para que Dios lo transforme, para que se forme el corazón de Dios en él. Ese es el hombre que vive de esa forma esquemática y religiosa, cuyo corazón no puede ser transformado. Por eso piensa de una forma distinta a la de Dios, pero es bien celoso con su vida religiosa, bien celoso con sus esquemas. Y cuando va delante del Señor, sus esquemas no pueden salvarlo. Cuando se presente delante de Dios, Dios le va a presentar sus pecados, porque sus pecados vivieron con él en su corazón. Mire, si el corazón no es transformado por la guianza del Espíritu de Dios, ese corazón va a ir cargado de pecado, sí o sí. O sea, no existe de otra. No existe forma de que no, es imposible de que no, va a ir cargado de pecado. Y hay muchas cosas que el hombre no entiende, hermano. Como cuando, en el ejemplo que el Señor, que aconteció allí cuando el Señor entró a la casa de Simón el fariseo, allí en el pasaje de Lucas capítulo 7, allá, el último pasaje de ese capítulo, cuando dice que vino una mujer que era pecadora y se postró a los pies del Señor y lloraba delante de los pies del Señor y le ungía los pies con perfume, lo bañaba con sus lágrimas y se lo secaba con sus cabellos. Y entonces Simón al ver esto dijo, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer esta que es pecadora. Y el Señor entonces le puso el ejemplo allí, ¿verdad?, de los dos deudores, y cuando lo puso a juzgar, le dijo, justamente ha juzgado, pero sin embargo dice, mira, yo entré en tu casa y no me diste beso, y esta no ha cesado de besar mis pies. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, y esta no ha cesado de regar con sus lágrimas mis pies y los ha secado con su cabello. No ungiste mi cabeza con aceite, y esta ha ungido mis pies con perfume. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Que estaba cargado de pecado, estaba cargado de injusticia.
estaba cargado y no lo entendía, porque lo justo era manifestar el amor cuando el Señor entraba, manifestar el amor con un beso, en el caso de los hermanos con un abrazo, como dice, saludaos unos a otros con ósculo santo, ósculo de amor. ¿Ya entiende, hermano? Que se manifieste el amor, no ese saludo hipócrita, ese saludo religioso y fariseo, que es por cumplir un saludo, con el amor verdadero, de la entrega verdadera, con amo a mi hermano, lo ama y lo que quiere es salir de él. Es un saludo religioso, no puedo conversar con él ni 5 minutos. Ya tengo que ir para mi casa, ya cumplimos con el culto religioso, tú para tu casa, yo para la mía. ¿Me entiende, hermano? O sea, no le manifestó ese amor al Señor. No se preocupó si estaba cansado o si no estaba cansado. Si estaba cansado, es que se muere el problema de él. O sea, no le llega a la mente, porque ese asunto, eso muestra que no le entra a la mente. Puede estar cansado, viene de camino. Entonces, eso es lo que simboliza poner agua para sus pies. Por eso el Señor le dijo, no me diste agua para mis pies. ¿Pero por qué? Porque cuando la persona viene de camino y tú le pones agua para sus pies, eso demuestra que usted está preocupado por él, porque usted piensa y debe estar cansado. Usted está pensando en el prójimo, no, debe tener esta necesidad. Usted analiza, usted dice, no, mire, viene predicando por todos lados, debe estar cansado, debe tener hambre, debe tener sed. ¿Ya me entiende? O sea, que usted se preocupa por el prójimo. Y cuando no hay eso, no más que una mente religiosa, hermano. Una mente cargada de injusticia. Y allí está la injusticia, en que usted no piensa en la necesidad. Y él no pensó en la necesidad. Y por eso el Señor le dijo, no pusiste agua para mis pies. No me diste agua para mis pies. Y esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. ¿Entiende? No ungiste mi cabeza con aceite para honrarlo. ¿Me entiende? O sea, honrar a la persona que está haciendo, que el Señor que estaba predicando, que estaba haciendo la obra del Padre, honrar a la persona. Allá, o sea, eso es un corazón cargado de injusticia. Pero, le aseguro que no faltaba a una reunión de la sinagoga. Le aseguro que no faltaba un culto. Le aseguro que no dejaba de diezmar. No dejaba de ayunar religiosamente, porque una cosa es el ayuno esquemático y religioso por el cumplimiento, pero otra cosa es que el que el Señor me pone a hacer por mi propia condición, que me veo que mi corazón no es recto, y por la condición del pueblo, y por el propósito del Señor, para que el Señor haga lo que Él quiera. Eso es distinto a ayuno, hermano, ¿me entiende? Eso es distinto a ayuno. Entonces, Simón, como él y todos los demás que eran allí, los fariseos y demás, que eran como él, seguro, no dejaba de diezmar, no dejaba de allí de ir a un culto. Asistía fielmente, no llegaba tarde. El rollo, ahí religiosamente lo tenía en un lugar limpio y puro, el rollo de las escrituras, ¿verdad? En un lugar limpio, limpiecito, pero allí como tan cuidado, un altar religioso tan cuidadito, tan detalladito, y el corazón cargado de injusticia. Así es que estaba. Por eso es que el Señor dice, sacrificio y ofrenda no me agrada. Sacrificio y ofrenda, dice, no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado, porque el Señor no se agradaba de las reuniones del pueblo. La gente piensa que Dios se va a agradar porque usted vaya a congregarse. El Señor se agradará de eso. El Señor, ¿cómo se va a agradar? ¿Cómo se va a agradar, perdón? El Señor, ¿de qué forma se va a agradar, hermano? De que usted venga a cumplir con un esquema religioso y su corazón está cargado de maldad. Pero lo peor de todo no es que esté cargado de maldad, porque es natural, es de hombre el corazón, ¿verdad? Lo peor no es eso. Lo peor es que usted no lo reconozca delante de Dios y no le diga, mira lo malo que soy, me arrepiento, Señor, libértame de esta maldad que cargo. Entonces lo peor que no es que el corazón esté cargado de maldad, lo peor es que no lo reconozca. Entonces a mí me vale más irme a humillar, a llorar abajo de la cama,
a humillarme, a arrastrarme por el piso, a meterme en oración, en ayuno, por mi condición y por lo que el Señor quiere, ¿me entiende? Y por la verdadera negrura que hay en el corazón, que ir desesperadamente a un culto religioso. Eso vale más. Y de eso se agradará más el Señor. De eso se agradará más el Señor, hermano. Porque esto del culto religioso representa lo que es el sacrificio. Porque en el sacrificio los corazones están podridos. Y en la reunión los corazones están podridos, hermano. Los corazones están podridos y allí Dios no habita. De lo contrario, antes de que Dios habite allí, el Señor aborrece aquello. El Señor abomina aquellas reuniones. Esto lo dice la Biblia. Dice en el libro de Isaías capítulo 1 que Dios abominaba sus reuniones. Dice que el Señor estaba cansado, estaba hastiado. ¿Sabe algo que sabe qué es estar hastiado? Es algo que le causa ya asco, que le repugna, pues. Como algo que, voy a poner un ejemplo, un alimento, ¿verdad? Que tiene mucha grasa, tanta grasa que repugna. Usted no se le puede comer así como de pronto le repugna, ¿verdad? Algo así. Algo así. Eso es lo que dice Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante, al 13. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve, dice el Señor? ¿Qué quiere decir? Que eso no le sirve a Dios. Entonces yo tengo que pensar qué es lo que verdaderamente le sirve a Dios, hermano. Porque esto es lo que el Señor vino a hacer un hombre de sacrificio. No, el Señor vino a transformar al Adán. Al Adán que vive en el hombre, en todo hombre que pisa la tierra. El Señor vino a transformar a ese hombre. El Señor vino a hacer morir a Adán, que vive dentro de ese hombre, para ahora hacer vivir a Cristo. ¿Me entiende? Porque Adán va al infierno. Cristo venció a la muerte. Entonces, cuando se forma Cristo en el corazón de Dios en el corazón, ese hombre va a ser libre del infierno. Porque eso es lo que el Señor vino a hacer, a librar del infierno. ¿Cómo te va a librar si tiene todavía el corazón perverso? En reuniones, en sacrificios, ofrendas, holocaustos, guardando uno u otra ordenanza, guardando uno u otro esquema. Lo que Dios ordene se hace porque de pronto, pero no porque sea lo principal, sino porque el Señor ha visto lo principal. Y tras lo principal viene unido lo otro. ¿Ya me entiende, hermano? Entonces se cumple que dice, esto no es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Pero mira lo que dice Isaías 1:11, que empecé leyendo allí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Por qué no le sirve a Dios? Porque Él no te puede librar del infierno con esos sacrificios. No puede librarte del infierno. Vas a ir, porque el corazón va a estar cargado de pecado. Y su interés es librarte de allí. Porque esta es la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo, llegue al conocimiento de la verdad. Por eso Él envió a Cristo, hermano. De tal manera amó al mundo que envió a Cristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sea salvo, no se pierda al infierno, mas tenga vida eterna. No le envió para ser un hombre esquemático y religioso, para que le ofrecieran, estos sí guardan tal día, estos sí hablan, estos sí dicen exactamente mi nombre, como se debe decir, Yahvé, Yahshua. Esto es una religión diabólica, satánica y perversa. Mire, dicen conocer el nombre y no conocen el corazón. Entonces esto no le da provecho al Señor, porque esto no salva a nadie. ¿Entiende? Por eso dice, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Hastiado, o sea, ya era una cosa que le repugnaba. ¿Y te crees que eso fue en aquel momento? Ahora igual y peor. Porque 7 veces peor esta generación, el Señor lo dijo. 7 veces peor va a ser esta mala generación. Así acontecerá esta mala generación. 7 veces peor va a ser. Como cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y cuando vuelve con 7 espíritus peores. Ahora es 7 veces peor. Entonces el Señor está 7 veces hastiado. 7 veces hastiado de todos estos sacrificios. Y la gente cree que le agrada, hermano. La gente cree que Dios se agrada de su diezmo, lo cual es bueno
cuando verdaderamente la persona está ocupada en verdaderamente su transformación. ¿Me entiende? La persona piensa que Dios se agrada de su asistencia a la congregación, de su parte en el culto, de su sacrificio, que no va a tocar mujer porque voy a predicar, que no va a tocar al esposo que no me toque porque voy a tomar parte. La persona piensa que Dios se agrada de eso. Eso ni siquiera Dios lo mandó, porque hay cosas que sí son necesarias, pero hay otras que ni siquiera las mandó Dios, porque niegan la gracia. Y esto de la intimidad conyugal, esto el ciclo menstrual, esto de este tipo de cosas, niegan la gracia. La niegan, hermano. Niegan la gracia porque todavía sigue el arrastrar la ley. Y tiene que guardarlo todo si guarda una sola cosa. Y como es imposible, nunca lo podrá hacer. Nunca, hermano. Nunca podrá ser libre del pecado, nunca podrá ser libre de la condenación. Por eso la gente va encargada de pecado. Por eso cuando se presentan ante Dios tienen tanta cosa que no lo entienden, hermano. Mire, los sacrificios dice que repugna. A Dios le causa repugnancia. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. El Señor se le pregunta, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Quiere decir que el hombre está presentando cosas que Dios no ha pedido. Oiga, hermano, está presentando cosas que el Señor no ha pedido. Un cumplimiento religioso, un cumplimiento esquemático que Dios no ha pedido. Y lo que ha pedido Dios está lejos de su entendimiento del hombre. Lejos de su conocimiento, hermano. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice el Señor. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, entonces, ¿para qué se va a presentar delante del Señor? Para glorificar al Señor, según el hombre entiende. No, para hollar sus atrios. Para hacer acepción de personas en el juicio, amando a unos más que a otros, apartando a unos, como hacen en las congregaciones, apartando a unos y uniéndose a los demás, ¿entiende? Apartando a unos porque son pobres, apartando a unos de pronto porque no son conocidos, estimando a unos más que a otros. A eso van, a hollar los atrios del Señor, a tomar parte entre los familiares, entre los escogidos, no porque el Espíritu de Dios enseñe, guíe, porque el Espíritu de Dios capacite, porque el Espíritu de Dios diga esto así, esto así, esto así, que está capacitado, él va porque le he enseñado esto, lo otro. No, sino por un esquema que han formado, haciendo sesión de personas, a que cuando se reúnen dejan aparte a uno. Vamos a reunirnos, hermanos, aquí a reunirnos en el Señor, porque es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y invitarte a 10 y dejarte fuera a 2. ¿Se reunieron para qué? Para hollar los atrios del Señor. ¿Me entienden? Aunque no sea en una iglesia, aunque sea en la casa. ¿Se reunieron para qué? Para hacer acepción de personas. Como dice en el libro de Job. ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Haréis acepción de personas a su favor? O sea, eso es tratar de agradar a Dios pisoteando su corazón. ¿Ya entiende, hermano? Tratar de agradar a Dios metiéndole los dedos en los ojos. Como dice que toca a alguno del Señor. Es como quien toca a la niña de su ojo. Entonces es como tratar de agradar a Dios metiéndole los dedos en los ojos. ¿Me entiende? Haciendo asociación de personas, guardando rencor con el otro, hablando del otro, mal del otro, y juzgando injustamente, menospreciando, siendo envidioso o siendo egoísta, no importándole nada. Entonces por eso que dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Que se congreguen. ¿Quién le demanda esto? Yo no he demandado esto, como quien está diciendo el Señor, como si el Señor está diciendo, no he demandado esto. ¿Quién demanda esto? El Señor está diciendo, ¿quién demanda esto? Porque dice, ¿quién demanda esto? No fui yo. Yo no fui el que mandé esto.
O sea, ¿de dónde sacaron esto ustedes? ¿Qué me van a agradar con eso? Entienda, hermano, cómo es el corazón del Señor. Cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, dice, porque es una ofrenda vana. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Le era abominación el incienso. Y el Señor lo había mandado. Le era abominación la luna nueva, el día de reposo. El Señor había mandado el reposo. Pero el reposo, con el reposo, ellos quebrantaban la ley del corazón, la ley de la justicia, la ley del amor. Porque el reposo era su Dios, no Dios, no el corazón de Dios. ¿Entiende? Eso es lo que pasa ahora de la misma forma. Es así. Entonces dice, el convocar asambleas, que son asambleas, reuniones, el congregarse, ¿ya entiende? El convocar asambleas, dice el Señor, no lo puedo sufrir. No lo soporto, es como está diciendo el Señor, no lo puedo soportar ya. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y la gente piensa que le agrada. Y la gente piensa que con eso agradamos a Dios. Y la gente piensa que con eso somos aceptos ante Dios. La gente piensa que Dios hasta danza con ellos en sus danzas allí. Que ponen esas danzas hebreas que salen por ahí en varios videos. Esas danzas que hacen los judíos que niegan a Cristo, hermano. Oiga usted, los cristianos publican las danzas que hacen los judíos que niegan a Cristo, hermano. Y ellos ponen como que esto es de Dios y que Dios está contento con ellos. Qué pueblo tan ciego, ¿no? Qué pueblo tan falto de conocimiento del corazón. Qué pueblo tan de corazón de Dios. Qué pueblo tan ignorante. Perdido que va al infierno. ¿Alguno puede agradar a Dios fuera de Cristo, aborreciendo a Cristo? ¿Alguno puede, hermano? Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces, niega al Padre, pero sin embargo dicen que el Padre aplaude en aquella danza y que el Padre está en medio de aquella danza, porque tienen un tono hebraico, con canciones hebreas y demás cosas. Ese es el mismo pueblo ciego de antes, pero ahora tiene el nombre de Jesucristo. ¿Entiende, hermano? Entonces, esta fiesta solemne, el Señor no la soporta, porque mire, esto era lo primero. Lo primero era que se guardaran ciertas cosas, pero lo principal no eran esas ciertas cosas. El pueblo nunca entendió que era lo principal. Lo principal era el corazón. Lo principal era la piedad. Lo principal era la misericordia. Esto era lo primero, pero no. Ellos quitaron lo primero y pusieron lo segundo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hizo Dios? Mire, lo primero era el corazón. Entonces, el pueblo lo que hizo fue que quitó lo primero. Puso los estatutos. Puso el cumplimiento normativo de el lavado, del lavado del cuerpo, el cumplimiento normativo de que si no te sientas en una silla, en una cama, en un lugar, porque de pronto está allí en el ciclo menstrual, el cumplimiento normativo del ofrecer el sacrificio del diezmo, el cumplimiento normativo de la ofrenda, del cumplimiento normativo del guardar un día, el cumplimiento normativo de ayunar tal y tal día. Bien, oiga bien, ellos pusieron el cumplimiento normativo como lo primero, y eso no era lo primero, porque cuando va a los mandamientos, el primer mandamiento no tenía nada que ver con eso, hermano. El primer mandamiento nada tenía que ver con eso. El primer mandamiento era amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. No tenía nada que ver con esas cosas. Ellos quitaron lo primero y pusieron lo segundo. De hecho, en los mandamientos las cosas hablan del corazón. Habla de ellos un día de reposo, pero no sale como lo primero. Pero mayormente las cosas son del corazón. Entonces ellos quitaron lo primero y pusieron lo segundo. Y lo primero, oiga bien, no lo pusieron de segundo. Lo primero no lo pusieron en ningún lado, sino que lo sacaron. Así como sacaron a Cristo fuera del campamento. Porque dice,
que él padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta de Jerusalén él padeció. Así como sacaron a Cristo fuera de la puerta, así sacaron lo primero de la ley. ¿Ya entiende? Este pueblo ha hecho lo mismo y peor 7 veces. Ha sacado lo primero de la ley. Y por eso ve que hacen así. Por eso ponen ciertos estatutos, esquemas eclesiásticos entre ellos. Entonces dicen entre los pastores allí de los concilios, de pronto allí dicen, de pronto va, si el pastor tiene un carro, esto lo hemos visto, hermano, lo pongo como ejemplo de gente perversa. El pastor tiene un carro, líder de concilio, o líder, aunque no sea líder de concilio, líder de la iglesia, lo que sea de la iglesia, y venga un carro solo, de pronto lo para una mujer, aunque esa mujer sea una anciana, aunque esa mujer se esté muriendo ahí de dolor, si está enferma, aunque esa mujer, hermano, tenga la necesidad que tenga, entonces dice, no, yo no le paro porque yo tengo que guardar, dice, porque yo tengo que guardar mi testimonio. Entonces, ha quitado lo primero, la misericordia, el amor, y ha puesto lo segundo, el guardar su propia ordenanza para su testimonio. ¿Por qué? Porque no está preocupado por el testimonio del cielo, sino por el testimonio de la tierra. Por lo que diga el hombre, por lo que vea el hombre, no está preocupado por el corazón. No está preocupado por el corazón, está preocupado por la imagen de afuera. Esto es un fariseo ciego. Esto es un hombre religioso. Esto es un hombre que nadie lo puede librar de la condenación del infierno ya. Porque Cristo, que vino a salvarlo, ha sido negado por él. Siendo pastor, siendo líder de concilio, siendo líder de la iglesia, siendo cristiano, Cristo ya ha sido negado. Y si Cristo ha sido negado por el mismo líder, porque ha quitado lo primero, ha puesto lo segundo, y lo primero lo ha sacado fuera de la puerta de su vida, de Jerusalén, entonces, ¿ya quién lo va a salvar? Y por eso es que el Señor les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso dice allí en Mateo 23, ¿cierto? 33, ¿verdad? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Que ya ¿quién lo va a salvar? Si has quitado lo primero, si no tienes en cuenta lo primero, para ti lo segundo es lo importante, la imagen, el estatuto, la religión, el esquema, para ti eso es lo importante, no lo primero. Y era un hombre fariseo, religioso, esquemático, lleno del diablo dentro, hermano, con un corazón ennegrecido, pero que guarda una imagen intachable, hermano. Guarda una imagen perfecta, guarda una imagen brillante. ¿Quién lo va a librar de la condenación del infierno? Esto es una serpiente que no puede ser librada de la condenación del infierno. Por eso el Señor le dijo así, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Cómo es la forma de escapar de la condenación del infierno? Que el corazón se ha transformado. Que el corazón muera al hombre natural para que viva Cristo en ese corazón y se forme la mente de Cristo en ese corazón. ¿Me entiende? Y si el hombre no entiende la maldad de su corazón, ¿cómo va a ser transformado? Y si no es transformado, ¿cómo va a ir al cielo? Explíqueme cómo va a ir al cielo con Adán metido dentro. ¿Cómo va a ir al cielo con un corazón que se preocupa más por la imagen que por la misericordia? ¿Cómo va a escapar de la condenación del infierno si no reconoce lo que lleva adentro para entregárselo al Señor? Y lo que trata de cumplir un esquema, y lo que trata de hacer algo para que el hermano vea que él es espiritual, según él, y según lo que él entiende como espiritual. Cumple para que vean que cumplió. Cumple para establecer una imagen entre la cristiandad. Establecer una imagen en la sociedad. No cumple por el corazón, por la ley del corazón. Por eso es que Job dijo, hermano, aquí mi testigo está en los cielos y mi testimonio en las alturas. Mi testigo no está en el hombre.
Mi testimonio no está en la tierra, está en las alturas. Porque si fuera por eso, entonces ¿dónde está el testimonio del Señor, del mismo Cristo, delante de la gente que lo crucificó? Todos los judíos lo crucificaron. ¿Estaba preocupado por el testimonio del hombre o por el mandato del cielo, que era el mandato del corazón, hermano? Porque estaba preocupado por el mandato del cielo, no por el testimonio del hombre. Porque el testimonio del hombre hacia él, el testimonio que él tenía ante los hombres, para ellos merecía la muerte. Para ellos merecía la muerte. Entonces por eso lo crucificaron. ¿Entiende, hermano? Entonces ese es el hombre fariseo del cual dice el Señor: ¿quién lo librará de la condenación del infierno? ¿Pero por qué? Porque quita lo primero y pone lo segundo como primero. Y lo primero lo echa para afuera. Así echaron para afuera a Cristo. Pero el Señor cuando viene, viene quitando lo primero. O sea, no lo primero que Él puso. Viene quitando lo primero que los hombres hacen. Lo primero que los hombres muestran. Viene quitando lo que está como primero entre los hombres, como ley. ¿Entiende? Para venir a establecer lo último. Lo último es el corazón del Señor, el amor del Señor, todos los atributos espirituales, todos los frutos del Espíritu de Dios que muestran un corazón desinteresado por las cosas de la tierra y aún por sí mismo, por causa de Dios y por causa del prójimo. Por eso que dice allá en Hebreos 10:9, diciendo: Hebreos 10:8 dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Dice, no quisiste, no lo quiso Dios, hermano. No lo quiso Dios. Eso no te puede transformar el corazón. Eso no te puede justificar el pecado. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Se ofrecen según la ley de Moisés. Pero dice el verso 9, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no la mía, lo que tú quieres, lo que tú me vas diciendo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no, esto es lo que sí. Dice, quita lo primero para establecer esto último. Quita esta ley. ¿Me entiende? Ahora, el Señor viene a quitar esta ley normática, la ley de la normativa. El Señor viene a quitar esa ley que no transforma la conciencia, que no purifica, que no transforma el corazón, que no purifica la conciencia. ¿Me entiende? Que no forma el corazón del Señor en el hombre. Y Él viene ahora a establecer lo que los hombres lanzaron para afuera, a establecer lo que está puesto por último, por parte de los hombres. ¿Me entiende? Él viene a establecer la ley del amor, la ley de la humildad, la ley de negarse a sí mismo. Entonces forma a un hombre que no le interesa dónde viva, sino hacer la voluntad de Dios. No le interesan los placeres temporales, sino hacer la voluntad de Dios. No le interesa si come bien, si come mal, sino hacer la voluntad de Dios, hermano. Está preocupado por su corazón, está preocupado por el cielo, está preocupado por la necesidad del prójimo, está preocupado por las almas, está preocupado por la verdad de Dios, está preocupado porque no se han engañado las personas en las congregaciones, porque la gente está preocupada por la congregación, pero no porque la persona no sean engañadas en las congregaciones con todas las sartas de enseñanza malévolas y diabólicas que hay hoy del propio corazón del hombre, que no tienen nada de revelación del cielo, porque no viven en la comunión con Dios los que las dan, los que las llevan estas enseñanzas a las congregaciones, los que las enseñan. Está preocupado más por la asistencia que por lo que allí se enseña. ¿Me entiende? Está preocupado más por el sacrificio que por el corazón del Señor. Como si Dios se va a agradar porque usted no coma. Una cosa es el ayuno del Espíritu, en el cual uno debe de vivir siempre. Otra cosa es porque Dios se va a agradar por esto, porque mira, te ofrezco este sacrificio y con esto con esto voy a agradar a Dios. No, es que eso debe de ser para un objetivo espiritual, que no es ni por usted mismo. El Señor
por añadidura le dará todas las demás cosas. Entonces allí están los corazones avaros, los corazones que no pueden dejar de vivir cómodamente, como dice, en camas de marfil, como dice, duermen en camas de marfil, se ungen con los ungüentos más preciosos, allí en la profecía de Amós, dice, duermen en cama de marfil, se ungen con los ungüentos más preciosos, beben vino en tazones y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea que un corazón inclinado a la vanidad, un corazón inclinado a la injusticia, un corazón inclinado a la maldad, un corazón inclinado a la avaricia, un corazón lleno de codicia, un corazón lleno de impurezas, de uno u otro tipo de impureza, de amor por cosas del mundo. Esto que le dije está en Oseas, me equivoqué, en el libro de Amós, capítulo 6 y verso 4 al verso 6, dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, un corazón inclinado a la comodidad terrenal, no está preocupado por su condición espiritual. Eso hace, hermano, un corazón dado a vacacionar, al descanso, al salir a pasear, a comer en restaurantes, disfrutando del mundo. Un corazón dado a todas estas vanidades, a todas estas basuras que el diablo puso en el mundo, porque esas son basuras del diablo. La tierra fue entregada a él, hermano. Y se duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Pero después dicen, gloria a Dios que nos ama y nos ha dado todo esto. Sin embargo, mira cómo el Señor está en contra de todo esto, porque eso es un corazón inclinado a la avaricia, a la injusticia, a la vanidad. Un corazón no transformado al Señor, hermano. ¿Me entiende? Y dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José. No se afligen por el quebrantamiento de José. Entonces el Señor viene a buscar a una gente que vive así holgadamente. Ay, que Dios me dio este grande palacio. Ay, que Dios me dio estos buenos carros. Eso es lo que transforma el corazón. O la gente no lee, porque dice que no es rey. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, Dios no va a estar preocupado por eso en la vida del hombre. Dios va a estar preocupado por la abundancia de los frutos espirituales en su corazón. Y el asunto es que mucha abundancia de bienes temporales bloquean los bienes espirituales, por lo cual Dios necesita quitarlo. Pero cuando no lo quita Dios, es porque el hombre no se humilla y no vive en la presencia del Señor para que Dios le arregle todos esos problemas que carga dentro, con lo cual va caminando al infierno. Entonces Dios no lo hace, porque Él no fuerza la voluntad de nadie y se lo deja con todas sus cosas allí. Es lo que acontece, hermano. Lo deja con todas sus cosas allí, a ver qué le va a presentar a Dios. Y entonces dice allí en el verso 7, por tanto dice, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. O sea, lleno de religión, hermano, lleno de esquema, cumplen con todo, pero sin embargo sus corazones son entregados a los placeres, a la injusticia, a la vanidad, a la mentira, a la codicia y a todo tipo de cosas que lo lleva al infierno. Y dice el Señor, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Cautividad es esclavitud. O sea, los primeros esclavos del diablo son estos. Los primeros esclavos del diablo, hermano, no son los drogadictos que no han conocido al Señor, porque nunca se han entregado al Señor, aunque lo hayan escuchado, de Él. Los primeros esclavos del diablo
Porque eso es una esclavitud espiritual. O sea, aunque la persona no lo vea en el cuerpo, en el mundo espiritual, la persona está aprisionada con cadenas y en prisiones allí en el infierno, aunque todavía su alma esté en él, pero allí va, a esas prisiones, entre tanto viva así, y no entiende y se arrepienta. Y los primeros esclavos del diablo, o sea, no es que los drogadictos no sean esclavos, son esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado, dice el Señor, esclavo del pecado. Son esclavos del pecado, pero no son los primeros esclavos. Los primeros esclavos no son los drogadictos del mundo. Los primeros esclavos no son los alcohólicos del mundo, ni las prostitutas del mundo. Los primeros esclavos no son los pecadores del mundo. Los primeros esclavos son los religiosos. Así que dice, por tanto, así dice Amós 6:7, por tanto, ahora irán a la cabeza, o sea que como los primeros, los líderes de la esclavitud. Ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. ¿Entiende, hermano? O sea, los que liderean la cautividad, los que liderean la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque ya han conocido al Señor y han quitado el corazón del Señor y han puesto la ley. Han puesto lo que no es primero. Han puesto lo que les da una imagen ante el hombre, ante el mundo, en la sociedad y ante ellos mismos aún, ante ellos mismos, aunque no lo vea el otro, pero ante sí mismo, a verme a mí mismo como justo, porque hice esto, porque cumplí con esto y con lo otro, a verme a mí mismo como justo, no siendo así, hermano. ¿Entiendes? Entonces por eso que el Señor viene quitando lo primero. Entonces por eso es que el Señor pone a hacer esa pregunta para que el hombre medite en ello, porque con que se presentará delante de Dios el hombre. ¿Qué dará el hombre por el pecado de su alma? Es lo que está diciendo allí en el libro de Miquea, cuando dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Entonces, por eso es que el Señor pone a hacer esa pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? O sea, millares de carneros, miles de carneros. Le ofrezco miles de sacrificios, le ofrezco miles de esquemas religiosos, miles de estatutos, ¿se agrada de eso? ¿Se agrada de eso? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿De eso se agradará? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. No, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cómo lo declara Dios? Hermano, a través de la escritura, a través de la ley. Oiga, el Señor declaraba su corazón. Cuando usted lee en el libro de Deuteronomio, usted va a ver cómo el Señor hacía énfasis en el amor al prójimo. El Señor le decía, si vieres al buey de tu enemigo caído, si vieras allí al buey de tu enemigo caído, o al asno de tu enemigo caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? El Señor le estaba mostrando su corazón. El Señor le estaba mostrando amar incluso a sus enemigos, hermano, pero como ellos no tenían la revelación del Espíritu, no lo podían entender. ¿Ya me entiende? Pero el Señor le estaba mostrando su corazón. Pero si ellos hubieran buscado a Dios, el Señor lo hubiera hecho entender todas estas cosas. Ya ve, el Señor les hubiera hecho entender lo justo, como cuando le dice también, cuando entrega en el campo de tu hermano, podrás comer de su mies, podrás comer de su campo, pero no metas hoz en su campo para llevarte para tu casa, porque quiere decir que está mirando, codiciando, haciendo avaro. Lo que quiero es tenerlo de mi hermano, lo que quiero es, ¿ya me entiende? Lo que quiero es dejarlo. Entonces, el Señor les enseñaba el corazón, y por eso es que dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Desde el tiempo antiguo el Señor lo declaró. ¿Me entiende? Enseñaba a hacer justicia. Enseñaba que se le dieran ciudades de refugio a los que de pronto hubieran matado por accidente alguno y el vengador de la sangre lo estuviera persiguiendo.
para que se hiciera justicia, porque no es justo que pague sencillamente porque mató físicamente, porque al no ser su intención no es culpable delante de Dios. Delante del hombre podrá hacerlo, pero delante de Dios no lo es, porque el Señor está mirando un corazón cuya intención no es mala, sino cuya intención es buena. ¿Entiende, hermano? Pero el hombre no mira eso. Entonces el Señor le enseñaba a través de la misma ley, le enseñaba muchas cosas. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, yo no lo puedo escribir ahora todo, pero son muchas cosas. Usted va a ver todas estas leyes que la mayoría no son leyes reglamentarias de cosas esquemáticas que hay que cumplir, sino del corazón. Por eso es que dice, hermano, por eso es que dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Esto entra en mucha profundidad. ¿Cómo hacer justicia? Es la del Señor, es la guianza del Espíritu. Pero el hombre que no busca a Dios jamás lo podrá hacer. El hombre que no vive entregado a la comunión con Dios, negándose a sus propios intereses, a sus propios placeres, a sus propios gustos, jamás podrá hacer esa justicia. Porque sencillamente el Espíritu no lo va a guiar. Porque si no se entrega el hombre a la guianza del Espíritu, entregándose a Él en la búsqueda continua del rostro del Señor, el Señor no se va a acercar a Él, porque eso es lo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Entiende? Entonces el Señor, aunque quiera guiarlo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque no hay el verdadero interés de la persona. No lo hay. Su interés es por el cuerpo, su interés es por otra cosa, y no va a poder hacer justicia. No va a poder hacer justicia. Entonces lo que dice, la primera justicia viene de la justicia del corazón. Pedirle a Dios que cree un corazón limpio dentro de sí mismo, de uno mismo. Dentro de uno mismo. Y pedirle a Dios que renueve un espíritu recto dentro de uno mismo. Porque el espíritu está torcido conforme a los rudimentos del mundo. El espíritu está torcido. Le ven más importancia a cumplir allí con un día que determinaron darle honra a Dios, un día esquemático que ellos mismos establecieron, incluso que ni siquiera se lo mandó Dios. ¿Entiende? El día de la Navidad, el día del pastor, todas esas cosas que se inventaron los hombres. Eso es lo importante para ellos, pero no lo importante para ellos, la ley del corazón, la ley de la justicia, la ley de la misericordia, de la bondad, de la humildad, de quitárselo de sí mismo porque lo contamina, de humillarse por el prójimo. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que dice el Señor. Esto es lo que pide. ¿Qué pide Jehová de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia. No es que solamente vas a hacer misericordia, amar. Porque se puede hacer sin amar. ¿Entiende, hermano? Se puede hacer solo porque se me dijo que hay que hacerlo. Solo por un cumplimiento. Demostrármelo a mí mismo, demostrárselo a los demás. No, sino amar misericordia. Ese amor solo puede dar el Señor pidiéndoselo. Y reconociendo delante de Dios que no se tiene. Pero los que dicen que aman mucho son los primeros perversos, hermano. Cuando Dios le llama a cuenta, ¿cuánta maldad va a sacar de su corazón? ¿Cuánta maldad va a sacar a la luz? Ellos se van a quedar asombrados. Pensando que amaban, van a ver que ya no había parte todo, no solo sus manos, todo su cuerpo ensangrentado. Sangre de siervos y siervas, sangre de hombres y mujeres, sangre en todo su ser, de tanta sangre que ellos derramaron, diciendo amar. Por eso que el Señor dice, amar misericordia. Y esto es lo que le venía diciendo, humillarte ante tu Dios, humillarte. O sea, una vida humillada, una vida entregada, una vida preocupada más por la búsqueda del rostro de Dios, de oración para que Dios lo transforme, no por cumplir con el esquema reglamentario de la oración. ¿Entiende? En ayuno, no por el cumplimiento de que ayuné tantos días de la semana, tanto esto. No, por la voluntad de Dios, una vida humillada. Esto es lo que pide Dios. Porque el Señor lo que va a hacer, lo va a hacer a través de esto. Y no le va a pedir a nadie cuenta de sus sacrificios. Le va a pedir cuenta
de su corazón. Ese corazón es que lo va a llevar al cielo o es que lo va a llevar al infierno. Ese corazón, lo que el corazón cargue dentro. Si el corazón tiene egoísmo, injusticia de pensar en sí mismo, nada más. Si el corazón tiene avaricia, el corazón tiene deseos de las cosas de este mundo, de placeres y deleites temporales, el corazón tiene mentira, falsificando una u otra cosa, el corazón tiene asesión de personas, el corazón guarda resentimiento, hermano, el corazón tiene impurezas, porque tratando de guardar una imagen allí, de pronto en el matrimonio, va y codicia a todo tipo de mujeres que andan por el mundo, por el internet, por la calle, tratando de guardar una imagen. El corazón tiene gula, glotonería, que no sale. El corazón tiene pereza, tiene ira. El corazón tiene todo tipo de cosas inmundas, hermano. Muchas cosas, hermano. El corazón tiene todas estas cosas. Ese corazón tendrá que ir al infierno con su dueño. ¿Me entiende? Por eso es que va a pedir cuenta a Dios. Por eso. No por cuántas veces faltaste a la congregación. No por cuántas veces allí dejaste de diezmar. Oh, eso como segundo. Sí lo va a tener el Señor como segundo. Pero si lo primero no está delante del Señor cumplido, lo segundo ya, ¿para qué? Eso no tiene importancia. Eso no va a tener, eso no va a hacer ni siquiera sacarlo a la luz, aunque el Señor va a sacar a la luz todo, pero eso no es lo principal por lo que va a ser condenado. ¿Me entiende? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto no es lo principal ya lo arrojará, lo principal ya lo condenará. Hay que pensar, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Oiga lo que dice el Señor, con esto. Con justicia, amando misericordia y humillándose ante Dios. Con esto será justificado el hombre. Con esto será enriquecido espiritualmente. Con esto tendrá morada eterna preparada, edificada por Dios mismo. Con esto tendrá toda la honra del cielo. Con esto tendrá el agrado de Dios. Con esto tendrá la abundancia de bienes espirituales eternos, indecibles. Con esto tendrá la alegría del cielo, hermano. Con esto, contra estas cosas no hay ley. ¿Me entiende, hermano? Y por esto es por lo que debe preocuparse el hombre, no por su esquema religioso. Y no por estas cosas que hemos mencionado y muchas otras cosas más que no pueden purificar el corazón y que no limpian la conciencia. ¿Me entiende? Porque con eso es con lo que el hombre se va a presentar delante de Dios, mostrando no un corazón transformado a la justicia del hombre, sino mostrando a Cristo dentro de ese corazón. Allí estará mostrando a Cristo, pero porque el Espíritu lo guió. ¿Y por qué el Espíritu lo guió? Porque vivía humillado delante de Dios, continuamente pidiéndole perdón por cada falencia, por cada palabra, por cada pensamiento, por cada error, pidiéndole continuamente su transformación, pidiéndole continuamente su liberación de todo, pidiéndole continuamente su perfección, pidiéndole continuamente por los demás, como dice, que oremos unos a unos por los otros para que seamos sanados. No solamente orar, ese orar uno por otro habla de preocuparse por los demás, y así seré sanado de mi enfermedad espiritual. Mi enfermedad espiritual es la primera que debe de ser sanada. Pero cuando el hombre no se preocupa por el otro, ¿cómo puede ser sanado? Eso es lo que dice en el libro de Santiago. Orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso el hombre va lleno de enfermedad, pero la primera enfermedad es espiritual, porque no se preocupa por lo del Señor. Esto es lo primero, hermano. Buscar el reino de Dios y su justicia, no el cumplimiento eclesiástico. Con el cumplimiento eclesiástico ni le importa si los demás se van al infierno, porque si ni él mismo se importa, ni la propia torcedura del espíritu, ni la propia
suciedad del corazón que carga, le importa porque no cree que está sucio, se cree limpio. ¿Por qué se cree limpio? Porque de pronto guarda el día de reposo, dice, de pronto diezma, de pronto no falta la congregación, de pronto no deja de leer religiosamente allí en los días que él mismo se estableció, de pronto establece campañas y dice, de pronto establece normas de alabanza, cumple con el esquema religioso, de pronto se viste de tal forma, cumple con el esquema. Y muchas de esas cosas son cosas que había que hacer, pero no como primeras. Y no solo cumple con el esquema de estas cosas que se había que hacer, sino que le ha añadido más, muchas otras cosas más que Dios nos mandó. Y se ponía a guardar cosas que no tenían importancia, porque no conocía el corazón de Dios. Cuando se presente delante de Dios, va a estar sucio con todo su esquema. Por eso es que esta es la pregunta que el Señor hace, que uno se haga, hermano. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? No delante del hombre. No delante del hombre. No se trata de la imagen que de ante el hombre. Delante del Señor. Delante del Señor. Que mira lo profundo del corazón. Y por eso que está profundo en el corazón, es por lo que él está preocupado. No por su asistencia a la congregación. No por su nombre de cristiano. No por su liderazgo. No por ninguna de esas cosas. No por sus esquemas. Y no por sus sacrificios, que son muchos los sacrificios que se pueden llamar de pronto como sacrificio. Sino por lo que está en el corazón. Eso con humillación, en una vida entregada. ¿Entiende, hermano? En una vida reconociendo que se es pecador, que se es malo, porque se es. Y así el hombre se podrá presentar delante de Dios justificado, porque Cristo estará formado en él. Por eso que Pablo oraba de continuo, para que Cristo fuera formado en los Gálatas. Pero esto habla del Espíritu Santo para que se entienda que este es el interés del Señor. Y esta es su aflicción y su dolor y su preocupación. Que Cristo sea formado en nuestros corazones, hermano. Que Cristo sea formado en nosotros, no el esquema. Esto viene fácil. No, sino Cristo. ¿Me entiende? Atravesando por todo lo que Dios lo pase atravesar. Por el agua y por el fuego. Por el viento y por el sol. Por el hambre y por la saciedad. Por la abundancia y por la escasez. No amando nada de esta tierra. No guardando resentimiento. Preocupándome por el prójimo. Regocijándome en la salvación. Teniendo por dicha el haber sido vituperado y menospreciado por el nombre del Señor. No el haber sido alabado por los hombres. ¿Me entiende? O sea, un corazón puro conforme al corazón del Señor, hermano. Y esto Dios recibirá en su reino. Esto es lo importante. Esto es lo que Dios ha enseñado. Esto es lo que el Espíritu de Dios ha enseñado desde el principio hasta el fin. Y esto es lo que el Señor va a pedir. Esto es lo que va a justificar al hombre. Cristo, que dio su vida, que dio su sangre, y ese corazón, el corazón de Cristo, esa misma imagen de Cristo, a través del Espíritu que me transforma a través de sus órdenes continuas, por mi humillación y mi entrega a Él. Esa misma imagen de Cristo, cuando se forma en mi corazón, entonces me dará la victoria sobre la muerte, como Cristo venció a la muerte con el corazón de Dios. Porque así fue que lo venció. No lo venció guardando el sábado, no sanando en sábado. No lo venció allí asistiendo a la sinagoga, ni guardando sus estatutos y sus reglamentos. No lo venció con nada de esto, no lo venció con holocausto, no lo venció con sacrificio, sino que se dio a sí mismo. Y él mismo fue el sacrificio. ¿Entiende, hermano? Él mismo fue el sacrificio. Entonces, así vencerán los que lo siguen. Así vencerán los que lo siguen. Con el corazón de Cristo formado en ellos, vencerán la muerte. Esto es lo que se presentará delante de Dios, para que Dios entonces ahora pueda recibir a esa persona. Y esto es lo que quiere el Señor,
porque esto es lo que va a alegrar el corazón del Señor. Para eso envió a Cristo y para eso Él nos formó, para tener esa imagen, conforme a su misma imagen, a su misma semejanza, podamos reinar con Él, con la imagen de Él, no con la imagen religiosa del hombre. Con esto se presentará delante de Dios y con esto, hermano, será justificado el hombre. Amén, hermano. Hasta aquí la palabra que el Señor nos concede en este momento. Bendito sea Dios para siempre y el Señor nos ayude en todas estas cosas para que podamos ser verdaderamente justificados por ese corazón transformado, que el Señor nos transforme a la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios.